estimados alumnos. En esta oportunidad les habla el bioquímico Melana Colavita Juan Pablo, y conmigo van a ver la segunda microclase correspondiente al módulo 10, con la temática denominada síntesis de inmunoglobulinas. Y sin más, vamos a enlistar los objetivos, los cuales los particioné en 4 partes. Número 1, comprender las estructuras, básicamente de los anticuerpos y relacionarlos con los procesos de interacción antigénica. Número 2, clasificar a las inmunoglobulinas / anticuerpos. Número 3, conocer las funciones y propiedades de dichos anticuerpos. Y para finalizar, vamos a comentarle un poquito sobre lo que es un tipo de anticuerpo, que son los anticuerpos monoclonales, y su utilización hoy día en metodologías diagnósticas y de tratamiento. Bien, para empezar, vamos a ver que estamos parados en lo que es sistema inmune adaptativo. Ustedes ya vieron sistema inmune innato, y dentro de lo que es sistema inmune adaptativo, a ver si me dan un momento, bien, ahí tenemos, dentro de lo que es sistema inmune adaptativo teníamos 2 células principales, ¿sí? Los linfocitos T y los linfocitos B. En esta clase vamos a centrarnos un poco sobre los linfocitos B, ¿sí? Si recuerdan un poco, estos linfocitos maduros presentaban en su membrana 2 anticuerpos, ¿sí? Uno de isotipo IgM y otro de isotipo IgD. Estos son básicamente linfocitos B naive o linfocitos B vírgenes que no han tenido un contacto con ningún tipo de antígeno, y una vez que tienen un contacto con un antígeno, por ejemplo, una proteína, ¿sí? Proveniente, por ejemplo, del ingreso de un microorganismo, ¿sí? Los antígenos, acá hago un paréntesis, pueden ser de los mejores antígenos, naturalmente son proteínas, pero también pueden ser polisacáridos, lipopolisacáridos, lípidos o ácidos nucleicos. Una vez que tiene entonces este linfocito B un contacto con el antígeno, el linfocito B se activa, y también a esta activación puede ayudar los linfocitos T, ¿sí? A través de estímulos. Este linfocito B, una vez que se activa, se produce el fenómeno conocido como expansión clonal, ¿sí? En las cuales se producen copias, ¿sí? Clones de ese mismo linfocito B, y ese linfocito B puede seguir diferentes rutas, ¿sí? Normalmente son 2 rutas. Ese linfocito B se va a diferenciar a lo que es una célula plasmática, un plasmocito, que es una célula productora de anticuerpo. Por ejemplo, acá tenemos una célula plasmática que ha secretado o ha producido un pentámero, que es una inmunoglobulina M, es la que siempre se produce en una primera instancia, pero luego ese plasmocito va a cambiar su perfil de secreción de acuerdo a 2 parámetros, ¿sí? De acuerdo al microorganismo que se encuentre en el microambiente y a las citoquinas o interleuquinas que se encuentren también en dicho microambiente. Esto puede cambiar y producir lo que se conoce como switch de isotipo, y por ejemplo, ese linfocito B diferenciado a plasmocito, por ejemplo, si en el medio hay interleuquina 4, puede producir, es decir, pasar de IgM a IgE. Si hay interferón gamma, puede pasar, el switch de isotipo ocurrirá para las IgG. Y si hay, por ejemplo, el transforming growth factor beta, producirá inmunoglobulina de isotipo IgA. Por otra parte, también, cierto grupo de estos linfocitos no van a actuar produciendo anticuerpos, sino que van a quedar como reservorio, y es lo que conforma una de las propiedades del sistema inmunadaptativo, que es la memoria. Es decir, estos linfocitos van a quedar como linfocitos B de memoria para actuar ante el reingreso del mismo antígeno. Bien, entonces vamos al objetivo número 1, era describir un poco la estructura de estos anticuerpos, que básicamente los anticuerpos se pueden definir como glicoproteínas, es decir, proteínas que están unidas a azúcares o hidratos de carbono, y del tipo de gamma globulinas. Esto lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, por qué se denominan gamma globulinas, que básicamente son sintetizadas por células plasmáticas o plasmocitos provenientes de células que pueden ser linfocitos B1, B2 o MZB. ¿Sí? Los clásicos conocidos son los linfocitos B2, y los linfocitos B1 son linfocitos que se encuentran normalmente en cavidades, por ejemplo a nivel intestinal o en pleura, y son los responsables de la producción de las isohemaglutininas, que vamos a ver qué son esos componentes.
mientras que los MZB son los linfocitos B de la zona marginal del vaso. Básicamente los anticuerpos son el componente humoral del sistema inmunológico más importante. Bien, y para refrescar un poco la estructura de los anticuerpos, tenemos que normalmente los anticuerpos están formados por 4 cadenas polipeptídicas, ¿sí? Si recuerdan, las proteínas o los polipéptidos están formados por aminoácidos a través de un enlace amida, ¿sí? Es decir, un enlace entre un grupo amino y un grupo carboxilo. Y si recuerdan, los aminoácidos todos poseían un grupo amino, un extremo amino terminal y un extremo carboxilo terminal. Es decir, que al unirse forman una cadena polipeptídica, quedando así finalmente un extremo amino terminal y un extremo carboxilo terminal. Estas 4 cadenas, de las 4 cadenas, 2 cadenas son cadenas pesadas, ¿sí? Que son las más largas, las amarillas en este caso, y 2 cadenas son cadenas livianas, en este caso las cadenas verdes. A su vez, presentan una región o una porción variable, que es el extremo amino terminal. Esta región variable es lo que le permite o le da la diversidad a unirse a diferentes tipos de antígenos, pero más bien, o más específicamente, lo que le da esa particularidad son pequeñas regiones que se encuentran en esta región variable, que se conocen como regiones hipervariable o regiones de determinantes de complementariedad, conocidos como CDR de tipo 1, 2 y 3. Por otro lado, tenemos el extremo carboxilo terminal, ¿sí? Y esto corresponde a todo lo que es la fracción cristalizable o fracción constante. Y justamente se denomina constante porque no se produce cambios o variaciones. Y es lo que permite, esta región constante, lo que permite clasificar a las inmunoglobulinas en 5 isotipos. Esta región constante, donde tenemos el extremo carboxilo terminal, se utiliza mucho para unirse a receptores de la fracción constante justamente de estos anticuerpos, receptores que se presentan en diferentes células del sistema inmune, por ejemplo en los macrófagos. Es decir, este anticuerpo, por ejemplo, por el extremo amino terminal puede unirse a un antígeno, ¿sí? Puede entrecruzar receptores inclusive, y por el extremo carboxilo terminal puede unirse a un macrófago para favorecer así el proceso de fagocitosis. Muy bien, en las otras fotografías que podemos ver a la derecha, es un poco más de lo que veníamos hablando, pero aquí podemos visualizar también la unión que ocurre entre cadenas pesadas y livianas y entre cadenas pesadas entre sí, que es a través de puentes disulfuros. ¿Sí? Estos puentes disulfuros son puentes disulfuros de tipo intercatenarios, pero también puede haber, no se observa aquí, puentes disulfuros de tipo intracatenario, es decir, dentro de la misma cadena. Esto va a depender, obviamente, de los aminoácidos que presente. Y fíjense, aquí tenemos los carbohidratos que le dan esa capacidad de ser glicoproteínas. Mientras que en la fotografía que se encuentra aquí, bien a la derecha, podemos visualizar las regiones CDR de tipo 1, 2 y 3 que se encuentran en las regiones variables de estos anticuerpos. Fíjense que este extremo se conoce como región bisagra y es lo que básicamente le da la flexibilidad a los anticuerpos para poder unirse a los antígenos. Ahora vamos a ver que esto influye mucho en la capacidad de formar inmunocomplejos. ¿Cómo pueden presentarse estos anticuerpos o inmunoglobulinas? Básicamente pueden presentarse de manera libre en el suero, ¿sí? En el plasma, en la sangre en sí, es decir, de manera circulante, como monómeros, por ejemplo el caso de la IgG, que es la que se encuentra en mayor cuantía, como dímeros, como es el caso, por ejemplo, de las IgA, o como pentámeros, como es el caso de las IgM. Pueden encontrarse unidas a la membrana celular, por ejemplo, al receptor del linfocito B, que es conocido como el BCR, de manera monomérica, como es el caso de la IgD. Pueden encontrarse secretadas, como dijimos recién, la IgA, pero la IgA de otro tipo, que es IgA secretoria. También pueden encontrarse unidas a receptores celulares específicos, es decir, lo que comentábamos recién, mediante la fracción constante, estos anticuerpos pueden unirse a receptores de la fracción constante, y estos receptores normalmente lo podemos encontrar en diferentes tipos de célula, como principalmente en macrófagos o neutrófilos. Ahora bien, para nombrar algunas características de los anticuerpos, sabemos que los anticuerpos se pueden presentar en sangre o también en otros fluidos biológicos, por ejemplo en saliva, lágrimas, diversas secreciones,
¿sí? En líquido intersticial, también en leche materna, y ahí es muy importante, digamos, muy importante la presencia, por ejemplo, de la inmunoglobulina A secretoria que le permite una cierta inmunidad o protección. En el plasma también se detectan dentro de lo que es la fracción de las gamma globulinas, y aquí viene el nombre de por qué se llaman gamma globulinas. Esto básicamente, esta fotografía es de una técnica conocida como proteinograma, en la cual se hace la siembra de suero, ¿sí? Nunca de plasma, de suero del paciente, y se hace la separación de las proteínas de ese suero en diferentes fracciones. Es decir, cada fracción está conformado por un grupo de diferentes tipos de proteínas. Normalmente en el punto de siembra quedan las proteínas más pesadas, ¿sí? Las más grandes, que son las gamma globulinas, y corresponden justamente a estos anticuerpos. Otras características, básicamente estos anticuerpos tienen la capacidad de reconocer a otras moléculas que son conocidas como antígenos. Después veremos que no es lo mismo un antígeno que un inmunógeno, y se une de una manera muy específica. Y esa es la segunda u otra de las características más importantes del sistema inmune adaptativo, ¿sí? Primero nombramos a la característica memoria y ahora nombramos a la especificidad. Y de esta manera, una vez que se unen los antígenos, forman complejos estables conocidos como inmunos complejos. Estos inmunos complejos pueden formarse de manera in vivo, conduciendo a patologías o como un sistema de depuración de antígenos, o también pueden formarse inmunocomplejos a través de metodologías de test diagnósticos, ¿sí? Conocidos como por ejemplo técnicas de ELISA. Su aparición en plasma forma parte de lo que es la respuesta inmunológica adaptativa, si eso ya lo sabemos, pero que se conoce como lo que es la respuesta humoral de tipo específica. Por otro lado, la vida media de los anticuerpos es relativamente larga, ¿sí? Varias semanas. Esto también es importante tenerlo en cuenta cuando hacemos la diferencia, por ejemplo, en la aplicación en un individuo de una vacuna y por otro lado de un suero hiperinmune, ¿sí? Sabemos que en una vacuna uno lo que hace es coloca el antígeno para que el sistema inmune de ese individuo responda y produzca anticuerpos, y por otro lado queden células B de memoria. Mientras que si aplicamos solamente un suero hiperinmune, es decir, un conjunto de anticuerpos, esos anticuerpos van a tener una relativa vida media y posterior a eso el individuo queda desprotegido. Bien, y constituyen básicamente una defensa muy, muy eficaz contra agentes patógenos. Bien, ¿por qué es importante estudiar los anticuerpos? Básicamente, la presencia de anticuerpos específicos protege contra patógenos a los que reaccionamos en el pasado, ¿sí? Básicamente por la propiedad de memoria. Por otro lado, la falta de anticuerpos produce inmunodeficiencias, y aquí hablamos de inmunodeficiencias de tipo primarias humorales. La presencia de autoanticuerpos contribuye a la autoinmunidad. Aquí aparecen enfermedades autoinmunes, ¿sí? Que pueden estar dadas por anticuerpos, ¿sí? Donde estos anticuerpos propios reaccionan también con antígenos propios, desencadenando un proceso de reacción inflamatoria. Y la presencia, por ejemplo, de algún isotipo de inmunoglobulina, como es la inmunoglobulina E, ¿sí? Puede producir reacciones de tipo de hipersensibilidad de tipo 1, como es las conocidas reacciones alérgicas, ¿sí? Pero esto básicamente depende de un gran factor, que es el factor genético y el factor ambiental en el cual se encuentra expuesto el individuo. Bien, estos son nada más que tablas con ejemplos. Por ejemplo, aquí encontramos principales deficiencias primarias de anticuerpo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, las hipogamaglobulinemia transitorias de la infancia, ¿sí? En donde, por ejemplo, las células B son normales, ¿sí? Pero pueden haber bajas concentraciones de inmunoglobulina. Hay otros casos donde pueden encontrarse las concentraciones de inmunoglobulina normales, pero que estas inmunoglobulinas no cumplan la función que deberían, ¿sí?